Como siempre, desde todo el respeto con las creencias, a veces abarcamos un poco el tema espiritual. No estamos aquí para cambiarle creencias a nadie, ni para querer que sigan alguna corriente, pero sí desde las experiencias que hemos tenido a nivel profesional y personal, compartimos todo esto para las personas que han pasado, que están pasando sobre todo ahorita duelos y que se les ha hecho un poco difícil este proceso. Siempre es difícil para unos más que otros y los contextos son diferentes, pero aquí lo que queremos es a nivel profesional traerles pautas para que todos sepan como qué ritmo lleva un duelo y conceptos que son generales y cómo se pueden abordar. Hoy muy importante que quedó pendiente, vamos a trabajar el duelo en los niños. A muchas personas que quieren saber cómo se maneja esta información con los niños pequeños, cuando mueren familiares de niños pequeños y no saben cómo abordar estos temas, qué hacer y qué no hacer, pues es un poco la guía desde la parte psicológica, lo que sería pues correcto dentro del contexto para que las personas puedan manejarlo correctamente. Estamos para eso y esperamos sus inquietudes y pues esperamos poder desarrollar todos estos puntos en este programa. Perfecto. Vamos a reforzar el concepto, como hacemos siempre, de duelo, que lo estamos tomando en este contexto como la reacción a una pérdida y el acople cerebral, emocional, físico y social a esta pérdida. El día de hoy nos estamos enfocando en fallecimientos porque hemos decidido que el tema realmente es muy extenso. Entonces dentro de 15 días vamos a desarrollar los otros tipos de duelos que son importantísimos. Yo sé que hay mucha gente con la expectativa de los duelos amorosos y sentimentales, que es un tema que tiene que estar aparte. Entrando al tema ya del fallecimiento de las personas, el duelo tiene unas secuencias. Ya habíamos hablado de pronto un poco de las etapas del duelo, hoy vamos a profundizarlas porque cada etapa tiene una secuencia, tiene un tiempo y tiene unas reacciones. Cuando estas etapas no se consumen correctamente, cuando se alargan, cuando se estacan, ahí cuando las personas ya ven que como que ya se volvió patológico, que es cuando ya se vuelve muy dañino, no lleva un curso normal, es cuando entramos a intervenir. ¿Qué es normal y qué es anormal? Realmente es un concepto bastante difícil de definir, sobre todo en el duelo, en familias y en el contexto social, porque es una situación sin precedentes. Las personas solo mueren una vez y muchas veces, o la mayoría de veces, sin preparación previa de lo que va a pasar. Entonces aquí es importante que se abarque ese momento porque es algo que pasa, que es inevitable, que no tiene reversa y es cuando entramos nosotros en procesos cerebrales. La primera etapa, que es la negación, fue lo que más hablamos el programa pasado y es esa etapa en que todos decimos no, esto no es, esto no puede ser. Estas etapas pueden ser muy cortas o pueden ser un poquito extensas. Cortas me refiero en que cuando uno hace la negación, tiene que pasar a la otra etapa como muy rápido, porque uno dice no, pero ¿qué tanto tiempo puede estar diciendo uno no cuando tiene que asumir roles con la persona que fallece? Hay que hacer trámites, hay que hacer vueltas, hay que pensar en el círculo cercano y empezar a actuar en condescendencia. Entonces, generalmente uno se niega, pero es un tiempo muy corto, casi de día, un día, 2 días, para caer en la realidad de la siguiente etapa, que es la ira. A veces se manejan en muy corto tiempo. La ira es ese espacio donde uno reniega, donde uno ofende, se cuestiona de cosas, se cuestiona de Dios, juzga, echa culpas, ¿no? Porque entonces dice, ay, no, eso fue porque tal cosa, eso fue que en el hospital, eso fue del accidente, eso fue... Sí, buscamos culpables porque la ira es así, es una reacción natural. ¿Qué pasa cuando tenemos estas reacciones? Hay que ser conscientes que las personas no siempre las manejan igual, pero hay que permitirles que las manejen. Vuelvo y digo, de decir, cállese, cálmese, no diga eso, no, hay que permitir que las personas lo exterioricen y entre más rápido lo exterioricen y lo procesen, va a ser más fácil pasar a la siguiente etapa y que se recuperen y que sean un apoyo para el resto de la familia. Y ahí solo vamos en la segunda etapa. La tercera etapa, yo fui clara en decir que las etapas, hay unos profesionales que describen 7 etapas, otros describen estas 5, otros menos, y a veces el orden entre una y otra a veces varía. Yo lo tomo así porque es lo que he tomado, lo que he visto en la experiencia profesional y en la personal, que se dan más o menos así. Entonces viene la negación, la ira, luego viene el dolor. Después de que uno dice, no, esto no era, y ya
ira y desata la ira y la furia y ya cae en cuenta. Entonces viene el dolor. El dolor es ese momento en que lloramos, en que exteriorizamos ese dolor de varias formas. Bueno, hay personas que por su contexto, por su crianza o lo que sea, tienden a reprimir, sobre todo los hombres, ¿no? Son muy dados a reprimir el sentimiento, a no llorar, a no exteriorizar el dolor. Las mujeres somos más expresivas y entonces... Es más por orgullo, ¿no? El hombre es más por orgullo, más como de esa lo que hablábamos pena de qué dirán de mí si me ven llorando, es más como por eso, ¿no? Es crianza y es lo que veíamos de estereotipos. Al hombre se le ha dado esa connotación de fuerte, de macho, de que no se llora, y pues en una situación de estas de verdad es ilógico que guarden de pronto tanto dolor. Por eso también se presentan duelos patológicos en ellos, porque se encapsulan, ellos no exteriorizan prácticamente con nadie porque sienten que está mal, que va a ser mal visto, que les va a quitar la hombría demostrar que están derrumbados. Mientras que las mujeres pues sí, hacemos show y exteriorizamos y lloramos. Miren, uno tiene que dejar de juzgar esto, que uno dice que ahí se hace show, que no sé qué, mire, nadie está en los zapatos de la otra persona para saber qué ha pasado o cómo lo está tomando o qué fue para esta persona esta muerte. Puede que a nosotros no nos parezca que lloren, puede que a nosotros no nos parezca las flores o los ritos funerales, pero hay que respetar que cada persona lo está viviendo. Y en una muerte es esto, es la pérdida total y absoluta y la resignación de que esa persona no va a volver. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos con respetar estos momentos. Sea grande o sea pequeño, sea joven o sea viejo, hay que ser empáticos y ahí entramos con habilidades de la vida. Hay que ser empáticos, manejar emociones, manejar momentos de tensiones y estrés y saber llevar estos momentos con nosotros mismos y con las demás personas. Seguimos con la siguiente etapa, que es de negociación. Esa la pongo yo ahí porque después de que viene el dolor profundo y que uno puede exteriorizar y sale de esta etapa, la etapa de negociación es algo así como que uno se pone a pensar, a considerar ya que de alguna manera esto tenía que pasar, que de alguna manera, que fue como lo bueno dentro de todo esto malo que está pasando, y como empezar a asimilar esto y decir, bueno, hay momentos que, por ejemplo, cuando son enfermedades largas o la persona ha estado sometida a muchos tratamientos médicos o sufrimiento, dolor, postración, es ese momento que uno dice, bueno, descansó, o si era lo mejor, o si se salvaba iba a quedar de pronto mal. Entonces entramos en esa etapa de negociación como de tratar de asimilar desde el dolor que llevamos que esa pérdida es real y que de pronto en alguna manera pues fue mejor. Asimilarlo, ¿no? Asimilar esa pérdida y ayudar a asimilarla también. Ayudar a los demás, porque es importante. Y ya la última es la aceptación. Es la parte que yo les digo, aceptación no quiere decir concluyó. Y aquí se cierra una etapa, eso no es como un tratamiento. Siempre lo comparamos con los antibióticos. Ustedes acaban el antibiótico, listo, de pronto si se vuelve a presentar. No, aquí la diferencia es que es la última etapa que se llama aceptación, pero esto no quiere decir que acabe el proceso, ni que deje de doler, ni que no vuelvan a repetirse ciertas de estas etapas o ciertos de estos síntomas, podemos decir, o que no se vuelva patológico. Es sencillamente que acoplamos nuestra vida y logramos el objetivo, que es que nuestro cerebro, nuestro entorno, nuestra parte física, emocional, social, familiar, se adapte a ese hueco que deja la persona que ha fallecido. Eso es la aceptación. Eso no quiere decir que se olviden, eso no quiere decir que pase, que ya no duela. Como les digo yo a las personas que están pasando por duelos ahorita, todo esto es real y los acompañamos desde el máximo respeto. Pero si alguien está esperando que hoy digamos que esto pasa y que hay un momento que no duele, no. Lamento decirles que nunca deja de doler y que hay días que vuelve ese dolor intenso y vuelve uno, sobre todo cuando son fechas, ¿sí? Fechas especiales, aniversarios, cuando es el aniversario del fallecimiento, uno vuelve y hace retroceso con toda la película de ese día, de ese momento, de qué pasó, del proceso doloroso, y vuelve a doler y vuelve uno como a vivir las 5 etapas rapidito. No, pero es que esto no puede ser cierto. No, pero si es cierto, qué rabia, porque yo no hice. No, pero pues fue mejor así, me he podido acoplar. Bueno, y ya hace uno como todas las etapas, pero dentro de lo normal, acoplándose a la vida. Cuando no pasa esto, es cuando tenemos esos duelos patológicos de los que hablamos, que ya realmente requieren una asesoría profesional, porque es muy difícil salir de ahí. Sí. Y casos de esos hay muy
Hay muchísimos. ¿Por qué? Por los tipos de crianza. ¿Por qué hay que acudir en algunas circunstancias al psiquiatra? Nos pregunta Henry Alexander. El psiquiatra es una instancia ya superior. No quiere decir tampoco que estemos locos ni nada de eso. Los psicólogos hacemos un trabajo de interiorización, de aflorar sentimientos, de hacer un acompañamiento, de buscar que las personas encuentren pues, lo mejor de ellos para salir de estas dificultades dentro de lo normal. Cuando esto se vuelve difícil o patológico, que es lo que estamos hablando, que ya el manejo es difícil, a veces es necesario remitir al psiquiatra porque aparecen estos duelos mal llevados como otras situaciones que biológicas, físicas, secuelas también, hacen que ya se empiecen a presentar otro tipo de dolencias, como de pronto depresiones profundas, ya problemas de ansiedad crónico. Entonces es cuando las personas no comen, no duermen, entran en vicios, entran en desespero, ven voces, no pueden dormir, no pueden comer, y ya eso es grave, y el psiquiatra lo que hace es entrar a reforzar la parte psicológica, pero ya de pronto con medicamentos, para ayudar a que las personas con medicamentos duerman, que su cerebro esté un poco más tranquilo, que puedan llevar como una calidad de vida diferente. Ojo que no es que el que va al psicólogo no va al psiquiatra y el que va al psiquiatra deja de ir al psicólogo. Es que es un equipo interdisciplinar. Esto es importante tener esa reunión de profesionales, si es posible un nutricionista, un médico, porque esto hace que sea complementario el tratamiento para las personas y sea más efectivo. Esto no es malo, se tiene que tener así. Es como decir también tener el odontólogo, ¿sí? Sí. Uno tiene que tener su cuerpo médico y estar pendiente de esto. Por eso es que hay que ir al psiquiatra. Esto no es grave ni quiere decir que no tenga remedio ni nada, simplemente que ya hay que tomar medidas como más ajustadas, ya con medicamentos, ya con más control para poder sobrellevar esto. Generalmente hay un proceso para esto, que empieza por medicina general o viene desde el tratamiento psicológico. Sí. Muchas veces cuando vienen a tratamientos, entonces es lo contrario. Nosotros lo que hacemos es remitimos al médico general para descartar que haya también cosas biológicas, porque hay personas que dicen, no, es que me estoy volviendo loco porque es que no puedo dormir. No, pero puede ser que tiene un tumor, que tiene alguna cosa biológica que se puede solventar por físico, ahí. Sí. O puede ser que ya sea algo mucho más grave que el psiquiatra controle. Entonces estamos es para eso, para complementarnos. Entrando al tema de lo de los niños, a veces es complicado cuando tienen comorbilidad, es decir, que tienen otras enfermedades o que tienen discapacidades, porque obviamente ellos desarrollan otros tipos de síntomas que generalmente siempre van acompañados por psicólogo, por psiquiatra, por trabajo social. Ahí ya el manejo es diferente. Ok, ¿cómo sería el manejo inicial con estos niños? Ya tenemos claro que hay una ruta de salud, por decirlo así, una ruta de salud mental en la cual inicia con el médico general, medicina interna, ya después pasa a psicología, psiquiatría y se le da el trámite como tal. ¿Con el niño es lo mismo o se le da otro tipo de manejo? Con el niño, por ejemplo, con discapacidad, casi siempre ellos ya vienen con esa ruta, entonces lo que se hace es reforzarse dentro de esa misma ruta. Cuando no, digamos, en niños condiciones normales, vamos por etapas. Es que hay que tener muy en cuenta la edad que tiene el niño. Retomando lo que ya habíamos dicho, los niños de 0 a 5 años están fijando personalidad y todo lo entienden muy literal. Ellos no entienden de manera cognitiva cómo es la muerte y que es para siempre, porque la muerte tiende a ser de todas formas como un misterio y una cosa que tiene una relevancia espiritual y mental complicada. Los niños de 1 a 5 años lo manejan muy literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es una duda que tiene mucha gente y es como les digo, y entonces uno dice, no, es que se fue a volar, es que está dormido, es que se fue para otra ciudad. No, y menos a los niños de ahora. Nosotros no podemos trabajarlo así. De la manera más susceptible, de la manera más correcta que uno pueda y clara, porque los niños lo entienden perfectamente con palabras claras. Y es explicarles, si es de 1 a 5 años, que la persona murió. Entonces uno aprovecha para explicarles que la muerte es un estado en que el cuerpo deja de funcionar y el cuerpo se acaba. Por eso el cuerpo queda muerto, va a un cementerio y allá descansa el cuerpo. Según las creencias que tenga la familia, ya se le puede explicar que hay un alma o que hay una trascendencia y que ese ser querido
su cuerpo pues como quien dice ya no sirve, pero que su alma está en el cielo o está en otro sitio donde es otro proceso, sin entrar a confundirlo mucho con eso, por lo que les digo, cognitivamente ellos no están como tan preparados para hacer esas cogniciones de qué pasa. Sí. Simplemente ellos tienen que entender en su manera literal que el cuerpo deja de funcionar, que no se van a volver a ver, que la persona no va a volver. Hay que hacerle entender eso sin mentiras, porque así es que se hace un duelo. Y en lenguaje del niño, cuando pasa de los 6 años, de los 6 más o menos a los 10, 11 que empieza la preadolescencia, ellos ya tienen más sentido para enlazar cosas no tan literal. Entonces es cuando se les explica lo mismo, que el cuerpo deja de funcionar, que la persona murió, y introducirlo en esa cultura que tenemos, digamos, en las familias de cómo se vive el duelo. Porque es que no es lo mismo para un indígena, que para un egipcio, que para un colombiano, que para, no sé, en otro país, cómo lo manejen. Son diferentes las culturas, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si en mi familia no somos creyentes, pues obvio no le vamos a explicar que hay un Dios y que su alma trasciende. De pronto para la familia dicen, no, pues ya se acabó y se acabó. Se lo explican de esa manera porque es la cultura de su familia. Si somos creyentes, entramos a profesar una fe, que es lo que a mí me parece que es importante porque es lo que creemos, ¿no? Que ellos trascienden a un sitio mejor. Sí. Y se le explica también de manera lógica, coherente. Ya en la adolescencia, a ellos hay que entrar a permitirles en todas las etapas, ¿no? Que ellos también expresen sus sentimientos. No decirle, no llore, papito, que la abuelita está bien allá. No, hay que permitirles llorar, expresar lo que sienten y explicarles muchísimo qué es lo que pasa, pero nunca con mentiras. No les digan que está en un viaje, que otro día que... No, sencillamente el cuerpo deja de funcionar, el cuerpo se daña y reposa en un cementerio. El alma va a otra parte, pero ya terminó, no la vamos a volver a ver o no vamos a volver a estar juntos. Porque nosotros tendemos a inventarles muchas cosas a los niños, sí, y esto a largo plazo los confunde, los aísla, y es cuando los niños empiezan a tener miedo. No, o si les explicamos de la manera incorrecta, entonces no, o sea que si va a venir o si va a volver o va a llegar, y empiezan a tener esos miedos por la noche y a hacerse ideas que no son. Entonces, hay que ser muy claros y muy específicos con el manejo de niños, niñas y adolescentes, ya cuidado con las reacciones. Sí, se recrean como muchos estereotipos, por decirlo así, como muchas cosas. Por querer no hacerle un daño, terminamos haciéndole un daño peor al niño, ¿no? Es como ese mundo de fantasía que uno le inventa, pero cuando ellos se dan cuenta que es mentira, es peor, les va a dar más duro. Y mira que es que esto se aprende en familia. En mi familia ya hay una cultura diferente a la muerte, o sea, hemos tenido que enfrentarnos tan duro, y empiezan las preguntas de los niños. Es cuando uno dice, espéreme. Por ejemplo, mi hija tiene claro, desde pequeñita, desde la primera pérdida que tuvimos, que la muerte va a pasar. Que lo ideal, yo lo que le digo es que lo justo y lo correcto sería que ella me entierre a mí. ¿Y qué va a pasar? Que no sabemos cuándo está bien, que no sabemos cómo está bien. Pero entonces, cuando ella pregunta, ¿y qué hago yo? No, pues tú tienes que exteriorizar, tienes que no sé qué, yo le digo, se vive el duelo como tú lo quieras, como lo prefieras, como lo sientas hacer, hace las cosas que tú consideres necesarias porque es tu mamá la que está ahí. Y finalmente sigues con tu proyecto de vida. El contrato que se acabó fue el mío y yo estaré en otro lado, créeme que mejor y liberada del cuerpo y en otro espacio, pero tu vida es diferente, hay que hacerles claridad en eso. Muchas familias le tienen pánico a hablar de la muerte y jamás le hablan a sus hijos de qué es la muerte. Y es cuando vienen estos fallecimientos repentinos o pues ya anunciados por edad o por enfermedad, y nunca se les ha dicho a ellos qué es la muerte, cómo se maneja en la familia. Y ya vimos tanto otro tema que es el sexual, con lo de los estereotipos, con lo de mujer, valor y posesión, que son temas tabú, entonces mejor los callamos para que no pase. Si hablamos del suicidio, va a pasar, no. Si hablamos de la muerte, qué susto, y eso ellos se van a traumatizar, no, todo lo contrario. A ellos hay que hablarles de este tema abiertamente, porque es que es lo único cierto que hay, es lo único cierto que va a pasar. Miren, nosotros, por buenos que seamos, por pequeña que sea la familia, vamos a tener por lo menos que enterrar a 2, 3 personas, que es lo lógico.
Entonces es lo único que sí va a pasar. Por eso nosotros tenemos que aprovechar esos encuentros en familia, pues ahorita en medio de tanta cosa, y hablar mucho con nuestros hijos sobre esto para saber qué piensan ellos, qué ideas tienen y reorientarlos con respecto a la muerte. Perdámosle el miedo, porque es que esto es real y esto pasa. Y por eso es que nos da tan duro, y nosotros, como dice Omar, a veces les hacemos más mal callándonos y no permitiéndoles exteriorizar sus cosas. Así es de que los invito a que empiecen a tomarse estos temas, y con esta pandemia yo creo que ya aprendimos que de verdad que no hay un mañana, que no hay un futuro, que en cualquier momento le toca a cualquier persona, y hay que irlos preparando para esto, porque esto sí lo van a vivir. Estos sí son herramientas para la vida. Y al contrario, cuando son niños o jóvenes los que fallecen, el impacto es terrible, porque es algo que no se espera, ¿no? La expectativa de vida que uno tiene para los jóvenes es que, pues bueno, que yo los voy a ver crecer, que ellos me van a enterrar a mí, no que uno va a tener que enterrarlos a ellos, y es un choque durísimo a nivel personal y familiar. Esto hay que sobrellevarlo, como yo les decía, desde cada rol, porque es diferente lo que va a vivir la mamá, el papá, el contexto, pero siempre va a ser un golpe durísimo para la familia, y hay que saber orientar esto y no llenarnos como de esa culpa y esa sensación horrible de que es injusto y de que no era así, porque realmente cada persona tiene un destino que condicionó o que firmó con un creador, con un ser superior, con lo que ustedes quieran crear, y simplemente está llevando a cabo este libreto. Así no lo entendamos, y nadie es de uno, vuelvo y les repito, nadie es de nosotros. Nosotros nacimos solos, morimos solos, que tenemos, gracias a Dios, una familia y un contexto muchas veces maravilloso en el cual nosotros nos desarrollamos. Por eso hay que ser felices, pero realmente nadie nos pertenece y la vida de nadie nos pertenece. Claro que sí, doctora. 6:33 de la tarde, estamos con este tema tan importante y bueno, que es muy marcante, ¿no? Lo que es el duelo, lo que tiene que ver con duelos. Es muy preocupante no poder de pronto salir de esta situación, y más ahorita en pandemia, que se vio tantos duelos, tanta cosa, que ninguno estábamos preparados. Veníamos de un año tranquilo, entre comillas, y llegar a recibir una pandemia en donde nos encierran, en donde fallecen nuestros familiares, nuestros amigos, y no poder enterrarlos, como decían el otro día, sepultarlos, no poder sepultarlos ha sido como lo más difícil, lo que nos decían el lunes. Entonces se une una cosa con la otra, el duelo más la impotencia de no poder darle ese último adiós a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido. Entonces son dos cosas ya muy que cargan todo este sentido del duelo como tal. Por ejemplo, aquí nos dicen, y cuando no quieren hablar y expresan rabia y arrebatos, ¿qué podemos hacer en un niño de 14 años? Pero no escucha nada, no le pone cuidado, simplemente es bravo, presenta rabia, presenta arrebatos, y tratan de hablarle, tratan de decirle, pero no se deja, ¿no? Es acompañamiento. En esta edad sabemos que es muy difícil que ellos manejen esto. Es estar acompañando, es que no siempre uno tiene que estar diciéndoles. Permitirles exteriorizar sus emociones es también eso, permitirles que ellos hagan silencio, y los adolescentes también lo hacen, pero ellos todo el tiempo están escuchando, ellos todo el tiempo están pendientes de su red, así digan, no quiero verte, no me hables, yo me quedo solo, pero si tú estás ahí al lado, él va a saber que estás al lado y que cuenta con alguien. Simplemente se le explica, así uno piense que no lo están oyendo, se les explica y se les hace saber que tienen un apoyo en alguien. Ellos generalmente confían mucho en alguien de la familia, si no es mamá o papá, tienen un hermano, un primo, un mejor amigo. Hay que buscar ese apoyo de las redes, por eso es tan importante las redes, no las redes sociales, porque eso es mentira, ahí no hay amigos, casi, sino la red familiar, la red de apoyo. Con esa red es que nosotros tenemos que buscar que él exteriorice sus sentimientos, pero nosotros es que ellos sepan que estamos ahí, hablarles del tema, así uno crea que no oyen, ellos oyen y ellos procesan. Si tienen algún hobby, es bueno que ellos lo desfoguen por este medio. Hay muchos que les gusta la música, entonces los ve uno todo el tiempo ensimismados en una música, en un instrumento, en dibujo, dibujan mucho, leen a veces, pues cada vez menos lamentablemente, pero también leen.
o tienen algunas actividades que les permita sacar toda esta rabia. Si es con deporte, mucho mejor, porque ellos van, se esfuerzan allá y es una forma sana de sacar la rabia del dolor. Hay que hacerles saber que entendemos que sienten dolor y rabia y que esto no está mal. Nosotros estamos como muy predispuestos a decir, es que los adolescentes son cansones, todo está mal, todo es un complique. No, es que todos pasamos por ahí y la adolescencia no es un proceso fácil, y menos cuando llevamos procesos de duelo que a veces no entendemos. Si yo como mamá jamás le hablé a mi hija de muerte, si no le expliqué, si no la acompaño, yo no puedo esperar que ella tenga un duelo favorable. Entonces es el momento de acompañarla y decir, aquí estoy, lo que quieras hablar, si quieres escribe, apoyarles actividades sanas por medio de las cuales ellos puedan sacar toda esta frustración. Y si nosotros vemos ya cosas que sean problema, como por decir que ya definitivamente cambia sus parámetros de sueño, acuérdense de los hábitos saludables, que lo hemos hablado muchísimo, y de los cuales nosotros tenemos que estar pendientes. Vuelvo y digo, aunque no les gusta a los adolescentes que yo hable de esto, el celular no tiene que ser privado, porque es que uno ahí puede saber muchas cosas. Si ellos ya están haciendo comportamientos raros, buscando por allá retos, cosas, o buscando que tabla ouija y estas cosas que son equivocadas, porque no sabemos cómo pueden ellos cómo van a buscar respuestas a lo que está pasando. Entonces cuando uno se da cuenta que ya como que se está tornando así, que ya no comen, que no duermen, que están haciendo muchas ansiedades, que se autolaceran, que están haciendo como comportamientos fuera de lo normal ya, es cuando nosotros tenemos que pedir ayuda profesional, porque quiere decir que, y no es motivo de vergüenza, que como padres no estamos siendo suficientes, y es que no tenemos por qué serlo, pero para eso estamos los profesionales, para guiar estos procesos, y a veces son terapias muy cortas, pero es permitirle a él que se exprese desde su interiorización o desde su exteriorización. Es más peligroso cuando ellos se retraen, porque uno no sabe qué más están pensando en su interior, pero si uno está ahí y entra y les dice, tú sabes que estoy para ti, tú sabes que te amamos, sabemos que esto es duro, estoy ahí para cuando me necesites, si necesitas más ayuda, cuenta conmigo, porque a veces muchos adolescentes son los que han dicho, no puedo con esto, búscame ayuda. Y han salido adelante con sus procesos, si ya vemos que no es suficiente, pero de verdad que es de mucho cuidado y de ver los cambios de comportamiento de estos niños, porque viene lo del estrés postraumático también, ¿no? Por decir que si el primo se murió en un accidente de tránsito, digámoslo así, entonces empiezan a decir, yo no me quiero subir a un carro, yo no quiero salir, yo no quiero montarme en un bus, sí, y es lógico porque esto causa este estrés postraumático. Hay que con calma ir explicando y ir superando esto, y más bien explicarle los riesgos que puede haber. No todo el que se sube a un carro va a matarse en un carro, pero sí todo el que se sube en un carro tomado o maneja tomado tiene gran riesgo de sufrir un accidente. Ahí es cuando nosotros debemos orientar a los hijos en este sentido. Mira, que tú te subas, es normal que tengas miedo, que esto no va a pasar, no sabemos las posibilidades, pero muy seguramente no pase, pero si tú te subes en el carro tomados, esto sí puede pasar. Entonces ya los orienta uno para que eviten ciertos riesgos innecesarios en base a una tragedia que ya pasó lamentablemente, pero es que todo lo que pasa nos tiene que servir para avanzar y para enseñar y para resguardar a nuestros hijos de tantas cosas. Cuando por ejemplo mueren estos jóvenes por retos y por cosas ilógicas que se inventan, es cuando nosotros debemos entrar, mira lo que son las redes, mira que es que esto no es un juego, no te expongas a esto, ¿sí? A ti no te va a pasar si no te expones, o bueno, cosas así. Es que es fundamental, es el diálogo con ellos y de verdad entenderlo, no nos metamos en la cabeza que ellos son canzones y que son un mundo aparte, porque si nosotros no los acompañamos después no podemos quejarnos de los procesos que ellos hacen. Claro que sí. Bueno, doctora, aquí nos siguen preguntando cositas, nos siguen y dicen comentarios también que nos envían. Dice, aparte de eso, que tienen que unir también el hecho de estar en la pubertad y el duelo. Son dos cosas que se les unen y se torna más difícil la situación. Y es que mire, ahí me están dando una respuesta también. Con este año y con toda la situación que ha pasado, si de por sí la adolescencia es una fase un poco difícil, es una fase complicada de llevar, en esta generación de estos años es más complicada por todo lo que ha entrado a hacer las redes sociales y todo lo que ha sido la virtualidad. Es cierto que ellos se están acostumbrando a hacer relaciones, a hacer redes
de manera virtual, porque nos ha llevado la situación así, porque para ellos es más cómodo. Y cuando ellos van a hacer empatía con alguien realmente de frente, no es lo mismo, porque no tienen su escudo, que es su WhatsApp y que es su aparato, sino ya tienen que enfrentarse a la persona directamente. Sí. Como venimos en este acostumbramiento a la virtualidad, pues obviamente venir a enfrentar un choque duro con la realidad, una muerte, un fallecimiento, tener que estar, de pasar a su celular y que ahí manda emoticones y simplemente cuando quiere desconectar se apaga o no se conecta más para guardar sus sentimientos, a tener que estar parado frente a un ataúd, frente a una familia, frente a un duelo, va a ser mucho más difícil llevarlo porque es que ni siquiera están teniendo ese ejercicio social de estar en empatía con pares, con familia, entonces se les va a hacer mucho más difícil. Es ahí el llamado a que tenemos que volver a la socialización en familia, a esos momentos de estar juntos y de entenderlos y de mirarlos a los ojos y que ellos comprendan que no es detrás de un teléfono, porque es que detrás del teléfono no hay muchas cosas reales, lo real está aquí y está de frente. No, y que aparte de eso se pueden esconder muchos sentimientos y muchos problemas, por decirlo así. Si nosotros los exteriorizamos y los comentamos y los hablamos con algún familiar, algún amigo o en este caso con la psicóloga, pues podemos darle algún tipo de solución, ¿no? Mientras que si nos escondemos detrás de esa pequeña pantalla, pues va a ser todo más complicado, tanto para ellos como para nosotros. Y es cuando ellos empiezan a pensar cosas, esto está mal, que yo sienta este dolor está mal, que yo sienta rabia está mal, que yo sienta que fallé o que él me falló o que sienta rabia contra Dios porque me quitó a una persona, está mal, soy malo, y empiezan a hacerse ideas. Y ellos buscan a veces apoyo en redes o en cosas que no les dan la orientación que es necesaria o que es correcta. Por eso es bueno que siempre haya una persona ahí, ojalá una persona adulta, condescendiente, que le diga, no, es que no está mal sentirse así, no está mal sentir rabia, no está mal llorar, es que eso no está mal. Tenemos que quitarnos esa idea y sí hacerle un acompañamiento como muy asertivo, porque de verdad que en este contexto es bien difícil la adolescencia de ellos. Y peor ahorita, retomar actividades y como volver a las presencialidades. Va a ser un choque bastante duro de volver a retomar hábitos y de verdad de mucha comprensión. Siempre lo hemos resaltado, es que no es tener un hijo y que mi bendición y que yo lo que yo más amo y en redes sociales miles de fotos con mi bendición, pero ni siquiera lo escucho. O sea, hay cosas que ni siquiera se saben. ¿Con qué mano escribe su hijo? Y a veces ni siquiera saben qué lateralidad tiene su hijo. Entonces, ¿qué vamos a decir o qué vamos a esperar de procesos más adelante de que son terribles? Pues son terribles porque a veces les falta acompañamiento. Sí doy la razón que a veces también se ponen muy difíciles por gusto porque a veces se les da demasiado y ellos como que también se aprovechan y llaman la atención. Pero en este momento es mejor por exceso, por defecto. Es mejor darles más atención que decir después, hombre, yo no me di cuenta a tiempo. Sí, ya después uno se arrepiente, ¿no? Y suele pasar, ¿por qué no le puse cuidado? ¿Por qué no le contesté? ¿Por qué no lo llamé? ¿Por qué no dejé la pena de lado? Que es un tema que se ve bastante. ¿Por qué no dejamos la pena de lado y decirle las cosas? Por ejemplo, al hablar de la parte sexual, de la parte de lo que hablábamos en redes, con el manejo de redes, ¿por qué no hablar las cosas de frente? Nos daba como decíamos, que nos daba miedo o nos daba pena o nos daba, no sé, como esa cosita de meternos en las cosas de nuestros hijos y al final cuando pasaban las cosas, pues nos arrepentíamos de todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Además porque ellos lo cuestionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi hija me dice, ¿por qué no me puedo hacer un piercing si tú lo tienes? Ajá. La respuesta sencilla es, yo tengo 40 años, tú tienes 15. No, y es que ahorita vienen con un chip totalmente cargado. Ajá. Y ellos lo retan a uno. Entonces, pero ¿y tú qué me vas a decir si tú no hiciste, si tú no estudiaste, si tú no sé qué? No. Eso sí, de verdad que no se debe permitir que los hijos cuestionen, porque pues finalmente nosotros no veníamos con manual ni ellos vienen con manual. Lo único que estamos pretendiendo es darles un mejor futuro y darles una mejor orientación. Obvio, nosotros no somos perfectos y no tenemos que sabérnoslas todas porque sería una maravilla, pero sí es que es con diálogo, es hacerles entender que todo lo que nosotros hacemos como padres es enfocado al bien de ellos. Sí, a veces también nos equivocamos, pero si ellos también nos hacen caer en cuenta como de manera asertiva, podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Pasa con esto, mami, ¿por qué? Por ejemplo, ¿tú por qué no me dejas salir con mis amigos si ellos tienen carro y me llevan y me traen? Es cuando uno le dice, no te doy permiso
porque tus amigos manejan tomados. Cuando uno maneja tomado, pasa esto, pasa lo otro, puede pasar un accidente, pueden perder ustedes, sus amigos, pueden morirse, pueden quedar mal en un accidente, y por eso me da miedo y quiero protegerte y por eso no te doy permiso. Cuando pasan todas estas cosas, uno les dice, si te das cuenta que si pasa, no es por molestar, y les hace uno entender de manera calmada y asertiva por qué hace las cosas o por qué no. Si el problema es, ¿tú por qué no me dejas ir con mi amiga a comerme un helado 1 hora? Y uno dice, porque quiero protegerte, ¿pero de qué? Pues si es que tampoco podemos tenerlos encerrados y amarrados al lado de nosotros. Entonces como que uno dice, si entonces soy yo la de la regla como intransigente, listo, te voy a dar 1 hora. Así nosotros nos angustiemos y estemos toda la hora intranquilos, pero a los hijos también hay que darles ciertas libertades y votos de confianza, porque si nosotros criamos hijos buenos y supuestamente hicimos una buena labor con los niños, pues hay que confiar en que sus bases son buenas y que ellos van a saber actuar. El miedo nos invade cuando no estamos seguros de que esa tarea está bien hecha, y ellos también empiezan a fallar, y eso es otra cosa, decirles te doy libertad hasta cierto punto, pero tú pasas de ahí o me decepcionas y las cosas cambian. Es que todo va en diálogo, y créanme que todo este futuro va, todos los especialistas, todas las investigaciones van a que nosotros tenemos que hablar mucho con nuestros hijos, y es lo que no está pasando. Sí, porque ya pasaremos a ser como padres sobreprotectores, ¿no? Ya sale de una cosa u otra, y en vez de ayudarlos en este momento tan difícil como es el duelo, nos estamos creando otro problema, tanto para ellos como para nosotros. Además que son cargas, ¿no? Cada uno está viviendo un duelo diferente y a veces cansa, sí cansa también soportar las emociones de los demás, pero precisamente por eso es un duelo, porque hay que afrontarlo y hay que reacomodarnos todos a la nueva situación. Incluso a veces hay que forzarlos a que vuelvan a la realidad. Esto es importante, las rutinas no tienen por qué cambiarse, porque muchas veces decimos, no, bueno, falleció una persona, esto no vamos a hacer nada, ya nos vamos a quedar acá, no volvemos a salir, no, esto es nocivo porque la vida continúa para los demás. Es que tú no puedes quedarte ahí y decir, espero la muerte acá. Es que nadie puede hacer eso. Sí. Y a veces suena duro, pero después de un determinado tiempo y de unas etapas y de dar el momento para que ellos como que se estabilicen, es decirles, y no es fácil porque he tenido que hacerlo, pero de cogerlos de frente y decir, bueno, ya, con él o sin él, nuestra vida sigue. Con ella o sin ella no va a volver, la vida sigue, así es de que miremos qué vamos a hacer y reprogramar, pues reacomodar todo lo que en nuestra vida. Esto no es olvidar a las personas, porque de verdad que las personas amadas no desaparecen, desaparece no lo que muere sino lo que se olvida, nunca los vamos a olvidar, nunca, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestro contrato, y eso es claro para todos, ¿no? Claro, porque nosotros seguimos aquí y tenemos que seguir cumpliendo lo que tú dices, ese contrato, y que no estamos solos, siempre va a haber alguien a nuestro alrededor. Si no tenemos familia, si no tenemos hijos, papás, van a estar nuestros amigos, o va a haber una persona que necesite de nuestro apoyo. Entonces es importante aprender a aceptar esos duelos tan difíciles. Y todos son misiones en la vida. Si cuando yo lo pensé y decía, si mi madre no sigo y deseé la muerte, pues sencillamente no hubieran pasado estos años, y de pronto muchas personas que han tenido el apoyo psicológico positivo y que necesitaban, no lo hubieran tenido, o lo hubieran tenido con otra persona. O sea, no sería igual, porque mi misión en mi vida se hubiera truncado por una mala decisión, cuando mi decisión debía ser siempre seguir adelante, y más bien en memoria de ella hacer bien, y hacer bien a las personas, que es lo que intentamos hacer en estos días para llegar allá. Y si hay de pronto alguna manera de volvernos a encontrar, no hacer que ella se sienta decepcionada de mí por lo que no hice o por lo que hice mal, sino al contrario, orgullosa por las decisiones asertivas que se tomaron en la vida. A veces hablar de las cosas lo hace más llevadero, cuando nosotros podemos exteriorizar lo que sentimos con alguna persona, y hay sentimientos que causan vergüenza. Les repito, enlazado con los otros temas, que a nosotros nos han creado bajo parámetros de miedo, culpa y vergüenza. Así que nosotros sentimos mucho de eso, miedo, culpa y vergüenza. Entonces, si yo digo de pronto que no, hay personas que pierden la fe temporalmente. Entonces dicen, no, yo no quiero ir a iglesia, yo no quiero ir al cementerio, no quiero ir allá. Bueno, eso es importante. Nosotros tenemos que respetar, ojo con los niños.
porque cuando a los niños se les explica y se les hace partícipe de ciertos rituales, pero ellos no quieren participar de esto por lo que sea, se habla con ellos y se les respeta eso. Nosotros tampoco podemos forzar estos rituales porque en algún momento también puede ser traumático, es que según como el contexto de la familia. Entonces hay que tener en cuenta mucho la opinión de ellos y siempre estarles explicando qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y si le parece estar o no le parece estar, para que ellos tengan como un sano desarrollo de estos duelos. Y lo mismo para otras personas, uno cuestiona, ¿por qué el primo tal no fue al entierro de la abuelita? Hombre, él tendrá sus razones, nosotros tenemos las nuestras para ir, nosotros tenemos que dejar esa juzgadera y esa falta de empatía de estar en todo momento pensando en qué hizo el otro, qué no hizo, porque es que lo que a mí me parece no es lo que le parece a los demás. Todos hemos sido creados diferentes, entonces cada uno tiene que hacer lo que le parece desde el mayor de los respetos, respetando los espacios de los demás y haciendo como llevar a la situación, porque es bastante difícil un duelo como para estar también en conflicto los unos con los otros y eso se ve muchísimo. Así que es también tolerancia y es también esas habilidades para la vida que son fundamentales, que nosotros ya de adultos las hemos tenido que retomar ya en estos momentos que a veces es ya como hasta tarde, digo yo, pero pues siempre es bueno para las generaciones que vienen, liberarlos de todos estos traumas y todos estos tabú y hablar abiertamente de la muerte, háblenlo abiertamente porque es que eso no tiene ni pecado ni nada. El que no quiera hablarlo, listo, se le respeta, pero el que quiera hablarlo está en todo su derecho porque de verdad que es lo único real. Claro que sí. Doctora, 6:52 de la tarde y saludamos a toda la gente que hasta ahora se conecta, que nos escribe y los invitamos también para que sigan las redes sociales y vean posteriormente esos programas. ¿Nos recuerdas cuáles son tus redes sociales, doctora? Estamos haciendo un resumen en el canal de YouTube, psicóloga Rocío Guerrero Álvarez. En este momento está la transmisión por el perfil de Rocío Álvarez y estamos en directo también con las de Latin Music. Buenas noches. ¿Es conveniente dejar a un niño cuando sufre una pérdida, está en duelo, dejarlo que se aísle, dejarlo solo? No, solo no. Solo es una cosa, aislado es otra cosa, ¿sí? Porque hay niños que no exteriorizan fácil. Pero es que yo puedo estar acá, hay personas que hablan poco, pero por ejemplo yo puedo estar acá como con Alejandro y él sabe que así no me quiera hablar y no me quiera decir nada, yo le digo a él, estoy contigo, estoy en el duelo y sabes que estoy para ti. Yo puedo estar aquí sentada y dejarlo que él no me hable en todo el día, pero en el momento en que él sienta que necesita un apoyo, pues va a venir a mí, ¿sí? Y de alguna manera va a estar escuchando lo que yo le digo y viendo mi actitud. Los niños ven mucho las actitudes de los adultos y de su familia. Entonces va a llegar el momento que esa red de apoyo lo va a jalar a él. Si ya se vuelve realmente que era callado, pero que ya de verdad después del duelo totalmente no habla, que uno lo ve con otras actitudes, trastornos del sueño, alimenticios, más agresividad, que rompe muchas cosas, que tiene mucha rabia y no se acerca a nadie, porque no tiene que ser los papás, a veces con un amigo, con un primo, con su hermano también pueden abrirse. Si vemos que definitivamente ya es patológico, podemos ofrecerle la ayuda con un profesional, porque en terapia nosotros realmente sabemos manejar esto y muchas veces ellos se sueltan más fácil en estos temas tabú con personas ya con especialistas y es mucho más fácil y llevadero el duelo. Bueno, sí es importante dejar como eso claro, ¿no? Que no, porque sí he visto también, tomándolo aquí lo que dice nuestro oyente, bueno, que nos escribió, que uno ve mucho eso, que cuando hay un duelo, la persona se aísla, queda allá solita, no busca apoyo, no busca nada, uno le va a hablar y se pone brava o muy triste. Es entendible en medio de todo. Claro, son reacciones naturales y hay personas que por su personalidad son así y hay que respetarles. Claro. Simplemente es eso, es hacerles saber, yo sé que tú no quieres hablarse, pero para lo que necesites yo estoy acá. Yo sé lo que estás pasando, o yo puedo entenderte, o puedo buscarte ayuda, aquí voy a estar, y ya, que la persona sepa que cuenta con alguien y que no está solo, y en el momento que él mismo vea que no puede elaborar su duelo, ellos van a pedir ayuda, pero estar pendientes, todos muy unidos, porque es que a veces dicen, se murió mi papá, entonces todos pendientes de mi mamá.
pero resulta que sí, estamos pendientes de ella, pero resulta que fue al hermano el que le está haciendo mella, o fue a un nieto, y empezamos a ver ya cosas patológicas y nos distraemos. No, yo sé que es difícil, pero hay que estar pendiente de todo el círculo social, de familiar. Familiar, claro, que no, lo que tú dices me parece muy importante, porque sí, uno dice cuando fallece, digamos, el papá, el abuelo, pendiente de la abuelita, pendiente de la mamá, pero no mira alrededor, no mira todo el resto de personas que están ahí, sino queda como ese efecto túnel que llaman, que se concentra solo en lo que está pasando, en la persona que está pasando, y ya, ahí queda, pero no miramos alrededor. Y a veces son otras personas las que resultan más afectadas. Pasa así que uno piensa que de pronto le va a dar duro a alguien y resulta que no, o a veces hay muertes que de pronto no es alguien pues totalmente cercano a nosotros, pero es difícil soportar la pérdida y uno dice, ¿por qué? Es que son esas cosas sin precedentes que afloran en nosotros las emociones y las reacciones, así es de que pues es el llamado también a buscar ayuda y pues bueno, a que nos acompañen dentro de 15 días para completar el tema, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que siguen estos temas y que nos siguen en redes. Que Dios los bendiga y aquí estaremos para hacer su apoyo. A todas las personas a nivel internacional y nacional, gracias y mil gracias por apoyarnos.